verdaderamente les decimos que es una felicidad muy importante y una gran jerarquía para esta radio tener comunicadores de esta naturaleza que están verdaderamente consustanciados con la propuesta de lo que hay que transmitir, sabiendo por qué lo vamos a transmitir, cuál es el efecto ulterior que estamos buscando en la ciudadanía latinoamericana, ¿no? Que es, en definitiva, son acciones en pro de la unificación. Ciro, hoy quiero conversar contigo y con los oyentes y con los que puedan vernos de una lámina que está en el libro de Guamamboma Ayala, que es un texto que está escrito probablemente entre 1610 y 1615. Es tal vez el libro más importante del mundo andino. Se lo encontró en 1900 y hay varias ediciones de él. Y este libro está escrito como una quelca. Digamos, es un libro que tiene más de 1000 páginas, pero tiene 400 dibujos, ¿no? Y los dibujos en sí mismos son un libro, es decir, tienen otro discurso, otro texto, otro contexto, y digamos, los dibujos le han servido, o pueden haberle servido a Guamamboma para pasar la censura inquisitorial colonial, porque este libro lo dirige él como una carta al rey, con una serie para contarle la historia, digamos, del Tahuantinsuyo, la historia del incanato, pero también intentando parte de las reivindicaciones de los líderes nativos que le hacían varias propuestas casi inmediatamente de administrar el Tahuantinsuyo y de servir al rey y de darle mejores ingresos económicos a la corona, ¿no? Es decir, cuando se abandona, digamos, la resistencia militar entre 1532 y 1572, en esa época hay un enfrentamiento militar, digamos, los andinos responden con la guerra a la agresión colonial, pero se dan cuenta pronto que han sido derrotados, y entre 1572 y 1610 hay un fenómeno interesante que se pasa a una resistencia espiritual. Los sacerdotes andinos, usando huilca, comenzaron a danzar hasta morir por el Capañán. Usaban la huilca, que es una planta sagrada, como todas las plantas del mundo andino, y comenzaron a danzar y morían hasta danzar durante décadas, es decir, porque, digamos, se danzaba en ayunas y hasta morir en la ruta que va desde el actual Chile hasta la final de Colombia. Se danzaban los sacerdotes andinos como una manera de una resistencia espiritual. Digamos, la idea parece haber sido de que querían, digamos, enfrentarse a los espíritus de los colonialistas, digamos, porque pensaban que ahí estaba el enfrentamiento, después de haber intentado el enfrentamiento militar y haber sido derrotados. Una cosa que hay que decir siempre, y esto sin ánimo de revancha y sin odios, es que 9 de cada 10 de nuestros antepasados fueron desaparecidos entre 1532 y el censo de 1610. Entonces, esta ha sido una ofrenda, digamos, sanguinaria, de la cual fuimos de alguna manera víctimas, pero creo que lo importante es no tener odio, no estar, digamos, reverberándonos en el tema del sufrimiento y la muerte para intentar plantear la vida. Y este intento que yo hago, Ciro, es de verdad un intento de lo más sincero posible desde mi corazón, de intentar mostrar al mundo que la cultura andina puede contribuir a la disminución del sufrimiento de la comunidad humana actual, para disminuir el impacto del calentamiento de la Tierra, independiente de por qué fuere. Lo real es que desde cualquier punto de vista es evidente que el cambio climático global va a afectar a la humanidad actual como antes ha sido afectada probablemente en la época de la Atlántida, o inclusive mucho más antes,
en otras épocas de la humanidad. Entonces, esa es un poco la idea. Eso es, Ciro. Yo quisiera ¿qué te parece, digamos, esto que estoy diciendo? Me interesa de verdad dialogar. Como tú sabes, en el mundo andino el conocimiento se da en el diálogo. No es posible el diálogo del individuo. El individuo casi no existe. Por favor, Ciro. Aquí tenemos un episodio que nosotros lo vamos explicando con las leyes de Aurora, que tiene que ver con las fases que estamos atravesando, las 4 fases del ser. La primera fase, o sea, por eso la cruz en el círculo es el símbolo fundamental. En la primera porción, que corresponde al tiempo y al espacio superior de la Tierra, se halla el real ser, es decir, el universo del espíritu, donde la personalidad no sufre, o sea, la personalidad no llega a impactar en lo que es ese mundo del espíritu, porque el espíritu simplemente es. Ahora bien, la segunda etapa es la encarnación, y aquí en la encarnación, que son los últimos 25.000 años de la Tierra, proponen justamente a transitar lo que se llama, los guías extraterrestres le dicen, el área de dolor, hasta llegar a una fuerza que eclosiona, que es la reconexión de los tiempos. Esto ocurrió en 2012. Es decir, este periodo previo, me estás hablando de 1600, el basta de sufrimiento. O sea, ya el espíritu del ser humano comienza a querer separarse del sufrimiento, tomar el dolor y hacer un rezo para que esto no vuelva a repetirse. Andina, porque esa cosmovisión nos lleva directamente a la reconexión solar con Sirio, porque Sirio es el sol detrás del sol, es el sol regente, pero en la etapa anterior era el sol solar que tenemos de nuestro sistema cósmico trino, pero en la trimensión hay un vacío que estaba esperando para este salto cuántico vibracional. Por eso los líderes de los grupos que no entendían qué era lo que estaba ocurriendo, sentían un mensaje de paz hacia el futuro, que vendría esa paz. Todos los jefes conectados, los chamanes, los líderes, los jefes de las tribus, sabían esto, pero no sabían cuándo. Todos sabían que era efímera, que era algo momentáneo, porque la vida iba a continuar, pese a todo. Y esto yo creo que es el origen de la cosmovisión. Es la conexión con la eternidad, con lo indeleble, con lo inmanente, con lo siempre, nada superfluo, sino siempre constante. Y es la propia esencia de la vida. Y que en la Tierra siempre va a ser exitosa. Sí, claro. Digamos, tal vez el aporte del mundo andino y en general de Indoamérica, los náhuatl, etcétera, y los hopis en el norte, o en general, digamos, América actual, Indoamérica de Ayala, era una unidad, había una unidad. Y había el conocimiento de los ciclos de 26.000 años, que está mucho más claro en la cultura védica, ¿no? Digamos, ellos tienen una división mucho más precisa sobre los ciclos cósmicos, y en los ciclos cósmicos en el mundo andino, digamos, una particularidad de los ciclos cósmicos eran de que habían, digamos, probablemente hubieran 500 años de, más o menos, porque no son años en el sentido, digamos, estricto, digamos, cronológicos, ¿no? Sino que había una etapa oscura que comienza, digamos, justamente en 1492, digamos, o de repente los sacerdotes lo han hecho coincidir el año 92, que ha sido el año que llegaron acá los colonialistas, y que terminaría, digamos, finalmente con esta época de sufrimiento en 1992. Sin embargo, lo que se puede saber, digamos, con la astrofísica moderna, es que es cierto, estos ciclos son reales, estos ciclos, y sin embargo, el problema es en qué momento se da el Big Bang, en qué momento es el año cero.
Tal vez los náhuatl, los mayas y los aztecas tienen una mejor aproximación en su calendario, porque, digamos, han quedado los calendarios, y eso puede permitir saber. Lo que sí podemos saber es un poco como tú dices, que hay ciclos cósmicos, y este ciclo cósmico es un ciclo de resurgimiento, de surgimiento, digamos, que no sabemos exactamente, digamos, ahora tal vez podríamos calcular un poco los ciclos cósmicos mucho más exactamente con la ciencia moderna, pero lo real para nosotros los andinos es que alrededor del año 92 comienzan 500 años de florecimiento, pero este florecimiento no es un florecimiento que solo dependa, digamos, de los ciclos cósmicos, sino que nosotros tenemos que volver a despertarnos, volver a tener equilibrio entre la mente, el corazón, el cuerpo, y la energía global del cuerpo, y esta es parte de este intento de diálogo o de aproximación a personas como tú y los que están en Radio Ceres, que por diversos caminos han llegado a lo mismo, digamos, a partir de su sensibilidad y a partir, digamos, de diversos caminos que finalmente tenemos que confluir, digamos, en seres humanos despiertos que sean capaces de, digamos, de juntarse en comunidades y de intentar, digamos, disminuir, digamos, la barbaridad en la que vivimos en los últimos siglos, de alguna manera vinculado a la modernidad, digamos, que se inicia también con los viajes del colonialismo a Indoamérica, a Asia y a África. Y parte de eso es esta presentación que yo quiero hacer de esta lámina. He tomado solo 2 fotos de la misma lámina de Huamampoma Ayala, que está en su libro de las crónicas de Buen Gobierno, y ahí hay una imagen que acá la he pintado con azul y rojo, que no está en el original, porque si uno no, es para que se pueda ver, digamos, exactamente el con, y se pueda ver sobre todo la C y la O, que es la anfisboena, estos dos especies de dragones, digamos, de las serpientes míticas de 2 cabezas, y la N, y la palabra con era uno de los conceptos de Dios que estaba vinculado al principio universal de la ley del equilibrio. Ese era su significado, digamos, en nuestras lenguas, y que tiene también sinónimos, digamos, como Huayrajocha o Huiracocha, que están vinculados al aire y al agua originaria. Y, digamos, este símbolo de con además representa, con estas 2 cabezas, la vinculación, digamos, del pensamiento con la realidad, la vinculación entre lo interior y lo exterior, la vinculación entre el Hana Pacha, lo de arriba y afuera, y el Uku Pacha, de lo abajo y adentro. Este símbolo del con, digamos, Huamampoma escribió así la palabra con y le puso primer conquista de este reino, que escribí, lo pone en castellano, pero lo interesante es que el poner esta palabra y con estos símbolos, de alguna manera, eran el intento de comunicar, digamos, de comunicar uno de los conceptos de Dios, y que además para poder pasar la censura colonial, y así digamos ha podido llegar a nosotros. Esta imagen, que sería ideal que ahora o después podamos verla, qué bueno, es increíble, porque si uno mira bien, está la anfisboena con las 2 cabezas de la serpiente, ¿no? Y también es con, ¿no? Y está, digamos, vinculada a este concepto y a este conocimiento. Y a mí me ha parecido interesante el día de hoy mostrarles cómo hace casi 500 años, digamos, un cronista indio, conocedor del significado de la palabra, la pone en una lámina, escondiéndola de alguna manera, pero que el que puede ver, el que quiere ver, va a poder verla, y se puede ver ahí la anfisboena, digamos, con la serpiente de 2 cabezas, con la C y la O y la N, digamos, y eso me parece
digamos, importante poder sacar luego conclusiones, ¿no?, de lo que significan estas dos partes, digamos, estas dos serpientes, que tiene que ver con muchas cosas, seguramente con lo blanco, con lo negro, con lo femenino, masculino, etcétera, etcétera, y una serie de vinculaciones duales, que es sobre la base de los que estamos, de lo que podemos aportar, digamos, de qué cosas queríamos hace miles de años y qué cosas queremos ahora, ¿no? Y la idea de despertarse es una idea que está tomada, por supuesto, de autores occidentales que se vincularon con la cultura ibérica, pero es linda la idea de despertarse. Hemos estado dormidos 500 años y es el momento de despertar para volver a hermanarnos, para vincularnos con nosotros mismos, y eso es un poco lo que creo que está presente. Por favor, yo quisiera tu comentario de la lámina que tienes ahí. ¿Qué te parece? Porque, digamos, nadie tiene, digamos, la lectura del mundo andino, sino está ahí para todos, para que conversemos, para que recordemos qué cosa significa, qué cosa te evoca a ti, digamos, ese dibujo, que es, digamos, un concepto, digamos, importante para nuestro mundo, ¿no? Eso, Ciro, por favor, si... ¿Qué opinas? Con todo gusto, Oscar. Quisiera también compartir una placa que me está llegando de un símbolo de la antigua Siberia, que está plasmada en un disco y que me llega en el día de hoy, precisamente. Qué bonito. Sí, te la voy a compartir, que es exactamente lo mismo. Ah, mira. Sí, esto aparentemente tendría más de 1300 años de descubierta, esta figura, y tiene, bueno, básicamente la misma relación. Ahora quisiera responderte un poquito a lo que tú estás diciendo con respecto a este símbolo. Vamos viendo que tanto en China como en México... Yo no lo puedo ver, no sé si... No lo puedo ver en la... Ya ahora te lo paso. Perfecto. Lo dejamos para el final, así lo comentamos. ¿Cómo no? Te decía que tanto en China como en México existe el dragón chino. Estamos hablando del dragón, estamos hablando de la serpiente, la Kukulcán. Ahora estos dragones también en el Con. Pero hay algo que me sugiere como muy interesante con respecto a esta palabra, que tiene mucha fuerza en el español, ¿no? Y aparentemente... siempre, porque es como un agroglifo, ¿no? Se siembra, es una semilla que se siembra en antiguo para que después en el futuro pueda ser comprendida. Entonces, lo que me surge decir es, me viene inmediatamente el mensaje de Fátima. Fíjate tú, para ir haciendo los puentes, ¿no? Seguro. Porque parecería que al final, antiguamente, supieran de que llegarían los españoles a hacer la conquista. Fíjate tú, quienes hemos tenido la oportunidad de ir a Fátima en Portugal, nos encontramos allí con una palabra. Esa palabra es reconciliación. Fíjate tú, es volver. Con es, aquí es la deidad, es decir, lo que acompaña. En la Isla del Sol, cuando preguntamos qué era educar, y nos dicen acompañar, porque acompañar es amar. Y la fuerza del universo ama directamente. Lo hace, lo pone en práctica todo el tiempo, porque nos provee los espacios para la vida. Bien, así que es volver. Con la totalidad. Y ciliación, fíjate tú ahora, cilias es la energía cilial, la energía del sol. O sea que con sería ir y volver al sol. Fíjate tú, cada uno de nosotros festejamos el cumpleaños y todavía nos decimos saludos en Facebook, feliz vuelta al sol. ¿Qué quiere decir? Que habrían ciclos solares dentro de nosotros, que ultrapasan también la carnalidad. Este es un aspecto muy interesante de lo que yo leo de la cosmovisión andina y de toda la enseñanza védica,
las enseñanzas, digamos, indígenas, incluso hasta de los propios dogones, que hablan de un hombre más allá del tiempo, o sea, más allá de su tiempo. Está reconciliando, quiere decir que estás solarizando sus células, porque cilias también son las células. Si te fijas bien, tú que eres médico, las cilias son las células. Pero también es la energía del sol. ¿Qué quiere decir? Que la clave es la mitocondria. Yo creo que toda la cultura solar apunta a la mitocondria, que es, tú me lo vas a explicar mejor, es el reservorio solar de cada una de las células nuestras. Por eso es tan importante cuidar el templo, como decía Jesús. Cuiden del templo, pero no de la iglesia. O sí de la iglesia, que la iglesia somos todos. Es el templo unitario, es el amor por la vida, es la autovalorización para poder generar la autorrealización. Entonces yo creo que allí se convierte en lo que en el 2010 nos estaban expresando los guías, los maestros solares, que nos decían que en realidad todo este salto vibracional, el puente cuántico, no sería otra cosa que una aceleración de realidades personales. ¿Qué quiere decir? Que las personas que sufrieron el ajusticionamiento, por ejemplo, las personas que estaban siendo en su rol de quechuas o de incas, etcétera, o que estábamos en otra parte de las Américas a manos de los españoles o a manos de los vendidos, como se les dice, también estaban cumpliendo un propósito solar. Por eso comprender esto es despertar a no sufrir más por un dolor que no se puede cambiar, pero que de otra manera había que asimilarlo para no volver a repetirlo. Y yo creo que esto es la clave de todo. Es que si todo está en el sol, entonces también está el sol quemará lo que ya no es. Lo que ya no es pertinente, no es concomitante ni debe resolverse más en la tierra. Y es el sufrimiento. Entonces se generan tres pistas, tres escalas o tres formas vibratorias paralelas en la propia tierra, en la propia humanidad, que son quienes empiezan a despertar, quienes empiezan a establecer las preguntas, y quienes directamente decían no cambiar, dejar todo como está, cediendo el poder y seguir sufriendo. O sea, los esclavos de siempre. Sí. Además, en la imagen del Con, en el libro Guamampoma, si uno abusa la mirada, encuentra que hay dos corazones dibujados vinculados a las dos serpientes. Uno de color blanco y otro de color oscuro, ¿no? Una de ellas se comienza con el color oscuro y la otra, el otro corazón está ya blanco. Y hay una comunicación entre la lengua de una de las serpientes con la cola de la otra serpiente y están en una especie de rollo y ovillo de comunicación, digamos, que de alguna manera vincula a un equilibrio. Y de alguna manera, digamos, lo que tú me dices de los guías espirituales a los que te refieres, tienen el mismo sentido, inclusive en Fátima, digamos, ¿no? Es decir, supongo que lo que queda claro ya para cualquiera es que Dios tiene manifestaciones en todo lo visible y lo invisible, ¿no es cierto? La noción de Dios es más o menos así genérica para todos. Entonces, podemos leer acá, digamos, en nosotros, hasta no solo en los cerros ni en el agua, podemos leer, digamos, la obra de Dios ahí. Es decir, para buscar a Dios, como dicen casi todas las religiones, evidentemente está dentro de cada uno, pero esta lectura tiene que estar vinculada a la comprensión de que es una manifestación, digamos, de la gran energía organizadora de los universos, y que eso permite leer su obra, digamos, en el cotidiano. Esto también, digamos, está presente en el mundo andino, digamos, como yo decía alguna vez, de dentro de nosotros
hay ceramios donde se puede ver cómo dentro hay espíritus deformes que expresan la enfermedad. Entonces, de alguna manera, estamos en un momento en que tenemos que juntar todas las versiones de lo divino manifestado en todas las religiones, en todas las culturas, en todos los momentos, y tratar de ordenar y hermanarnos a partir de las visiones parciales que tenemos cada cultura, cada ser humano, y juntarnos todos e intentar, digamos, un diálogo, y a partir de este diálogo hacer eso que tú dices, la detención, digamos, del desequilibrio, digamos, y evitar que cunda la desesperanza, digamos, ¿no? En los diversos momentos de la humanidad actual ha habido una desesperanza que no es buena, ¿no? Es decir, la esperanza y la manera del diálogo y el orden y el equilibrio es una tarea en la cual lo divino está presente de alguna manera. No sé si estás pudiendo apreciar la figura que te decía, siberiana. No la puedo ver. No, algo está... Bueno, la vamos a comentar en la próxima ocasión. Ya. Porque también se vincula, también se relaciona con los últimos crop circles que estamos viendo en Inglaterra y creo que esto justamente, con esta diferencia de tiempo y de tecnología, nos va confirmando y constatando que todo lo anterior también es válido, que tiene una plataforma, que tiene un andamiaje muy interesante que hace que hoy podemos estar hablando de una historia de 500 o de 1500 o 3000 hasta 5000 años como en Caral detrás, que seres humanos están dejando para el futuro, y eso es parte de la alquimia. Sí, a propósito de Caral, en Caral nosotros encontramos una cruz cuadrada, una cruz semejante a la que tú encontraste en Palpa y la que está presente en el mundo andino. O sea, hace 5000 años había una cruz cuadrada en Caral y está todavía, y tenemos la foto, la hemos publicado en una de las ediciones de Laini, está la foto de Caral. Es decir, que este cuadrado está presente, digamos, en nuestra cultura, que de alguna manera es una lectura de lo que, digamos, del universo, de lo que se ve, y esta lectura es una manera de religarse, digamos, con lo divino. Y la forma de religar el pensamiento con la realidad a partir de la noción de Con también está presente en el mundo andino, y eso me parece muy lindo, de que podamos juntar, digamos, diversas manifestaciones de lo divino acá en las diversas culturas a lo largo del tiempo. Así es. Oscar, tu saludo, porque ya están los chicos prontos para el conocimiento unificado. César, ¿has escuchado a César Actis? Sí, lo he escuchado, lo escucho después de los martes que conversamos, sí, yo escucho la radio lo máximo que puedo, y finalmente estamos diciendo lo mismo. Sí. No estamos diciendo lo mismo. Sí. En el mundo andino, y todas las manifestaciones conducen, digamos, a lo mismo, y eso es lindo. Y tal vez solamente finalizar con algo que hablamos la vez pasada, en el martes pasado, es que, digamos, en el mundo andino, la iluminación tiene que ver con el equilibrio de los 4 cuerpos. Es decir, cuando podamos estar equilibrados con nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestra energía o espíritu, en ese momento, digamos, estamos iluminados de alguna manera, y hay caminos diversos para limpiar el cuerpo, para limpiar la mente, para limpiar la energía, para limpiar el corazón. La mayoría de ellas vinculadas, digamos, a las plantas medicinales, que desgraciadamente hemos perdido mucho conocimiento, que era una manera de religarse con la naturaleza, religarse con el todo, ¿no? Gracias, Ciro. Vamos a organizar algún día de estos un viaje de seres con Guillermo, con César Actis, con otros animadores también de la radio,
para ver si podemos estar todos juntos allí en Perú y recorrer estos espacios sagrados para entender un poquito más, también desde el punto de vista matemático, qué es lo que están ofreciendo toda esta simbología. Fuerte abrazo, Oscar. Igual, señor, un abrazo. Gracias. Desde el fondo de mi corazón, te canto, querido Perú, con este ritmo que baila. Gracias.